Quisiera comenzar a partir de hoy trayendo una enseñanza que está en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y es lo que comúnmente se conoce como el Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, o la Prédica de la Montaña, así se le conoce. Y ahora usted va a ver por qué. Por una cuestión muy sencilla, que Jesús, cuando estaba con multitudes, subió a un monte, a una montaña, como un lugar más alto, y comenzó a traer este sermón, que en el libro de Mateo ocupa 3 capítulos. Pero yo ya les he dicho muchas veces, la Biblia originalmente no tenía capítulos ni versículos, eso se agregó mucho tiempo después, como para poder tener una guía. Según la opinión de muchos, trajo más perjuicio que beneficio, pero ya está. Así que el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 es una sola prédica, la prédica de Jesús en la montaña, ¿sí? Es un solo sermón, es un sermón que Jesús comienza a darlo al año y medio más o menos de su ministerio. Es decir, Jesús comienza su ministerio en lo que se conoce como su primer milagro, las bodas de Caná, donde convierte el agua en vino, y continúa, y él estaba recorriendo las ciudades, sanando, libertando a los oprimidos, y él al año y medio más o menos, él da este sermón que quedó grabado muy, muy fuerte en la vida de los discípulos, y gracias a Dios Mateo lo plasmó en su carta o en su evangelio. Y Jesús en este sermón lo que hace es continuar con el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo hermano de Jesús, y como hemos enseñado ya aquí muchas veces, él había traído un mensaje sobre arrepiéntanse y conviértanse al Señor, bautícense para ser perdonados de sus pecados, para poder heredar el reino, decía Juan el Bautista. Una prédica, un mensaje de arrepentimiento. Y Juan dice: yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús no da este mensaje al principio de su ministerio, sino cuando él ya había adquirido una cierta popularidad. Si usted lee Mateo 4, 23, usted se va a encontrar con estos versículos, y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús comienza su primer año y medio con una manifestación de poder impresionante. Él comienza, dice, y venían de todas partes, y a todos él sanaba y les hacía libre. Para que usted entre en contexto, Juan dice: este es el Mesías que había de venir. Y los judíos esperaban al famoso Mesías. Mesías es la palabra griega para ungido, el que está ungido para algo. Y ellos sabían, según la profecía de Daniel, de Isaías, de Zacarías y de muchos otros, que iba a venir un hombre que iba a ser ungido por Dios para libertar a Israel. Y Juan, cuando ve a Jesús, dice: este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo señala y dice: a él tienen que comenzar a seguirle. Y entonces, entre que Juan les dice: este es el Mesías, y que Jesús comienza a sanar y a librar a todos,
y a manifestar un poder sobrenatural. Dice, y este enseña como alguien que tiene autoridad. Y dice que los demonios se sujetaban, los muertos resucitaban. Y 1 año y medio, eso causó una gran conmoción en Israel. De repente llamó la atención de los líderes religiosos, de los líderes políticos. Se desparramó como pólvora encendida. Apareció el Mesías. Pero la idea de Mesías que ellos tenían era un Mesías político, militar, que iba a hacerlos libres del yugo de Roma. Porque Israel, en ese tiempo, año 30, 31, 33, después de Cristo, estaba bajo el Imperio Romano. Toda esa zona, Roma había conquistado. Y si bien tenían cierta autonomía para algunas cosas, ellos detestaban, como cualquiera detestaría ser vasallo de otro, ¿no? Entonces, de repente surge en el inconsciente colectivo esta idea de apareció el Mesías. Y lo empezaron a seguir las multitudes. Y uno se imaginará en ese entonces, si tiene poder para sanar, si tiene poder para resucitar muertos, si tiene poder para librar de endemoniados, más de uno habrá pensado, también tiene poder para vencer a todos nuestros enemigos en una guerra. Que de hecho lo tenía. De hecho lo tenía. Si hubiera habido una guerra y Jesús así lo quisiese, hace como el chasquido de Thanos en Avengers y desaparecen todos, ¿no? Entonces lo tenía. Pero en la mentalidad judía de la época, Jesús se volvió casi una superestrella, un superhéroe. Entonces, cuando esa fama, ese auge, eso que impresionaba a las masas, comenzó a surgir, Jesús sube a un monte, a una montaña, ¿para qué? Para ser escuchado. Y Él trae su discurso más famoso o su prédica más conocida, el Sermón de la Montaña, que la vamos a ir analizando. Nos va a llevar más o menos, creo yo, unos 2 o 3 meses poder predicar de estos 3 capítulos. Así que mi consejo es, tome nota, practique escribir mientras escucha. De todas maneras, creo que a medida que podamos iremos pasando la prédica o el audio al grupo de la iglesia. Pero la idea es que usted pueda compartirlo acá con nosotros. Y comienza a surgir un problema porque Jesús viene en forma opuesta a lo que los judíos esperaban. Ellos esperaban un líder político militar y Él viene a instaurar el reino de Dios. Y Él hablaba de un reino, ¿no? Él hablaba del reino y el reino y el reino y el reino. Y todos se imaginaban, bueno, le corremos a los romanos y Jesús levanta un reino. Aún sus discípulos en una oportunidad, la mamá de uno les dice, ¿te puedo pedir que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda en tu reino? Tenían esta idea de que iban a destruir a los romanos y iban a establecer un nuevo gobierno. Pero Jesús viene a instaurar este reino en los corazones de los hombres. Jesús quería enseñar a Israel y a nosotros cómo verdaderamente amar a Dios y cómo interactuar con Dios. Y en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, la forma de amar a Dios es cómo caminamos nosotros en obediencia a sus mandamientos. Es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la ley de Moisés y en la gracia, la forma en que Dios percibe a los hombres que lo aman es que guardan y obedecen sus mandamientos. Quiere decir que este sermón, que vamos a ir trabajándolo poco a poco, nos va a demandar todo de nosotros. Nos va a desafiar a dar todo lo que somos para poder amar al único
que merece ser amado con todo nuestro corazón, Dios. Amén. Y el capítulo 5, versículo 1 y 2 comienza diciendo, y en el versículo 3 comienza lo que se conoce como las bienaventuranzas. Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos, no solamente los 12, sino que una gran multitud de sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y vamos a leer hasta el versículo 12, pero hoy vamos a trabajar sobre el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen, persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense, alégrense, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. 8 bienaventuranzas, ¿sí?, aparecen en estos primeros versículos. La palabra bienaventuranzas viene del latín beatus, que significa bendecido, y del griego makarios, que significa dichoso, feliz, supremamente bendecido, afortunado o persona que Dios aprueba. Es decir, que bienaventurado es un hombre o una mujer a quien Dios aprueba, a quien Dios le da el visto bueno. Como diríamos entre nosotros, que Dios pone la mano en el fuego por esa persona. Bienaventurado significa que para ser feliz nosotros en esta vida debemos seguir estos consejos para obtener la aprobación de Dios. Porque sabes, si hay algo para lo que tú y yo debemos vivir, es para recibir la aprobación de Dios y no la de los hombres. Vivimos la mayor parte de nuestra vida preocupados, angustiados y pensando en la aprobación de los demás. Y descuidamos absolutamente evaluarnos a la luz de lo que Dios dice de nosotros y si somos para Él aprobados o no. Y eso es un error grave que muchas veces cometemos. Pensamos, tenemos mucho más nuestros pensamientos en qué van a decir fulano, qué van a decir mengano, qué van a pensar mis padres, qué van a pensar esto, lo otro, cuando la aprobación que el hombre necesita es la aprobación de Dios. Y eso por lo general es dejado en el descuido. Bienaventurado significa que Dios prometió la gracia para vivir y para caminar en la realidad que Él nos propone de estos versículos. Quiere decir que sin la ayuda del Espíritu Santo para caminar en la manera que aquí nos propone Dios, es imposible. El hombre natural, la persona de su propia voluntad, no puede cumplir las bienaventuranzas que aparecen en Mateo 5, del 3 al 11. El hombre solo, sin que el Espíritu Santo trabaje y nos ayude, no puede hacerlo. ¿Y por qué les digo esto? Mateo 5, 48. Fíjese cómo termina esta primer parte del sermón. Después lo vamos a leer, pero fíjese cuál es el clímax, es decir, a dónde Dios nos quiere llevar, a qué apunta Dios con nosotros. Y Mateo 5, 48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! Pero eso es demasiado. Cualquiera de nosotros diríamos: imposible, me puedo llegar a portar bien, puedo esforzarme y portarme
muy bien, pero perfecto, como Dios es perfecto, no. ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir, a mí me sale, yo lo soy, yo soy así? Ninguno. Ninguno de nosotros puede decir, yo soy perfecto como Dios es perfecto. Entonces, ¿por qué Dios pediría este requisito, pondría este límite o esta marca, si Él sabe que en nuestras fuerzas, que en nuestra forma, no lo vamos a lograr? Porque Él, no solo que Él pone la marca, sino que Él pone el medio para lograrlo. Él también nos provee de su Espíritu para ayudarnos a cumplir sus propias demandas. Lo primero en nuestra vida es que vamos a aprender a vivir y a caminar en la santidad perfecta como Dios es. No nos va a salir en plenitud en esta vida, pero vamos a aprender los primeros pasos. Es decir, que el Sermón del Monte no son reglas, no son regulaciones, no son reglamentos para cumplir, sino que es la descripción de una vida que vamos a vivir cuando el Espíritu Santo tiene su lugar en plenitud en nosotros. Es decir, que lo que está en el Sermón del Monte es la constitución del reino de Dios. Dios establece un reino y la constitución del reino son los requisitos que aparecen en el Sermón del Monte. Ahora, un hijo, una hija de Dios solamente puede vivir apegado a esa demanda si lo vive a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Por eso nuestra tarea es ir día a día rindiendo más de mí para que el Espíritu en mi corazón ocupe una porción mayor, hasta que un día, cuando ya este cuerpo no me limite, yo pueda caminar en la perfección del Sermón del Monte, porque este es la descripción del carácter de los verdaderos hijos de Dios. Dios no quiere formarte a ti y a mí en un gran ministerio, en gran fama, en grandes cosas. Dios te quiere formar a ti y a mí en el carácter del reino. Dios quiere desarrollar las bienaventuranzas en tu vida y en mi vida, mucho más de todo lo que Él hace. No es cierto que Dios te quiere bendecir, no es cierto que Dios te quiere sanar, no es cierto que Dios te quiere, prosperar económicamente. La tarea del Espíritu en nosotros no es ni bendecirnos, ni regalarnos un auto nuevo, ni sanarnos de nuestras enfermedades. No es su tarea principal, aunque Él lo hace y hace todo eso. Su tarea principal es hacernos a la imagen de Cristo. Y Cristo se describe a sí mismo en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Entonces, lo que comienza Mateo escribiendo acá son las características o el carácter que un hijo, una hija de Dios, por medio del Espíritu Santo, va a ir desarrollando. Son las actitudes que un hijo, una hija de Dios debe tener. Por favor, mantengan a los niños, cada uno con su papá y su mamá. Las actitudes, el carácter, la naturaleza, las aspiraciones, los rasgos que un hijo de Dios va a desarrollar. El carácter, las marcas, las metas de los cristianos no son tener dones espirituales, desarrollar ministerios poderosos,
no es poder orar por enfermos y que se sanen, tener profecía abundante para saber lo que va a pasar en el 2021. No es nada de eso. Es la tarea de desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Quiere decir que si yo, al evaluarme a la luz del Sermón del Monte, no encuentro que mi vida está siendo desafiada en estas características, en estos rasgos, en esto debo verdaderamente preocuparme, porque este es el carácter de los hijos de Dios, para vivir, operar y entrar en el reino de los cielos. Amén. Quedó establecido más o menos qué tiene esto de las bienaventuranzas, qué es lo que significa. Veamos la primera de ellas. La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La piedra fundamental, o el primer escalón, si se quiere, de la escalera, o la piedra fundacional de todas estas bienaventuranzas es la pobreza de espíritu. ¿Qué quiere decir la pobreza de espíritu? Ser consciente de nuestra necesidad de Dios. Es decir, que comienza cuando yo soy salvo, pero no termina allí, sino que continúa cada día de mi vida. Yo tengo que trabajar en reconocer de que si no tengo a Dios, no tengo nada. Y veamos un poco esta palabra que aparece allí: pobres en espíritu. Esta palabra es la palabra en griego ptochos. No importa, si no se acuerda y si no la escribe, no importa, pero como ya la busqué, ahí está. Esta palabra no hace referencia a la pobreza, por ejemplo, de una persona que pagó toda su cuenta y no le alcanza apenas para comer. Esta palabra hace referencia a un mendigo, a una persona que no tiene ni donde dormir, ni qué comer si alguien no le da. Lo que nosotros llamaríamos un pordiosero, una persona que no tiene absolutamente nada. Porque hay pobres y pobres, diríamos, ¿no? Alguno dice: no, estoy re pobre, porque quizás no puede cambiar el auto. Otro dirá: estoy re pobre porque no puede ampliar la casa. Otro dirá: estoy re pobre porque no puede comer un asado el domingo. Y otro dirá: estoy re pobre porque apenas le alcanzó para el guiso. Entonces, esa pobreza no es esa palabra no es la que usa acá. Esa es otra palabra en griego que se llama penomai. Pero la palabra que Jesús usa habla de una pobreza extrema, de un hombre, una mujer, un mendigo. Como el caso, por ejemplo, de Lázaro, en la historia de Lázaro y el rico. Quizás alguno conoce esa historia. Esa historia creo que está en Lucas 14, después usted la busca. Dice que había un rico y había un hombre pobre que se llamaba Lázaro, lleno de llagas, de heridas, y comía de lo que sobraba y tiraban a la puerta de la casa de este rico. Un verdadero pordiosero, una persona que no tiene absolutamente ni donde caerse muerto, como decimos nosotros. Es decir, que cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de una pobreza extrema, de una nada, de que no hay nada. Ahora, esto no es la confesión de un hombre que dice: yo soy pobre en espíritu, yo soy un hombre pobre en espíritu. Es al contrario, sino que es la confesión de un hombre que reconoce, que entiende su rebeldía, que reconoce su pecado, que se da cuenta que no tiene ninguna virtud moral
ni ninguna gracia para poder acercarse a Dios. No trata de la pobreza material, no tiene nada que ver con pobreza material, porque alguno dirá, pensará, si tiene menos, es más bienaventurado. No tiene que ver con pobreza material o riqueza material. Hay algunos pobres que son sumamente orgullosos. Algunos pobres están orgullosos de ser pobres. Y hay algunos ricos que son sumamente humildes. O sea que la humildad y el orgullo no tienen que ver con nuestra condición social, sino con la condición del corazón. La pobreza de espíritu, y aparece la palabra espíritu con minúscula, es decir, que no habla del espíritu de Dios, sino del espíritu del hombre, es de un hombre que no tiene ningún bien espiritual. Espiritualmente estamos en bancarrota. Es decir, un pobre verdaderamente pobre, que tiene que mendigar, porque si no le dan, no tiene nada. De ese pobre, de esa pobreza de espíritu, habla aquí. Es decir, que no es algo que yo puedo provocar en mí, odiándome a mí mismo, me odio a mí mismo, por eso quiero ser más pobre en espíritu, sino que el Espíritu Santo en nuestros corazones nos convence y trabaja para que reconozcamos la pobreza de espíritu en la que vivimos. Les voy a leer una cita de Charles Spurgeon, un predicador del 1800 inglés. Dice: esta bienaventuranza es la primera, porque ahí es donde empezamos con Dios. Una escalera, si ha de ser de cualquier uso, debe de tener el primer escalón cerca del piso, o los escaladores débiles nunca podrán escalarla. Hubiera sido un doloroso desaliento para los que batallan con la fe si la primera bendición hubiera sido para los de corazón puro. Para la excelencia del joven principiante no hace ningún reclamo, mientras que la pobreza de espíritu puede alcanzarla sin ir más allá de su línea. Todos pueden comenzar aquí. No significa que los primeros bienaventurados son los puros, o los santos, o los espirituales, o los maravillosos. Todos podemos estar pobres en espíritu. No lo que tengo, sino lo que no tengo es el primer punto de contacto entre mi alma y Dios. Charles Spurgeon comparaba a las bienaventuranzas como una escalera. Y dice, el primer escalón es la pobreza de espíritu. ¿Por qué es el primero? Porque es donde nos paramos todos. Porque es lo que nos iguala. Porque es nuestra realidad, la pobreza de espíritu. Es decir, que pobreza de espíritu es la clave en la que usted y yo debemos caminar si entendemos que el estándar de Dios es perfección. A ver si me puedo dar a explicar. Dios dijo, sean perfectos porque yo soy perfecto. Eso es inalcanzable. Entonces, me pare en la acción que me pare. Puedo presentar mis argumentos, puedo presentar mi currículum, puedo presentar el ministerio, puedo presentar mis buenas acciones, puedo presentar mis buenas obras, puedo presentar todo lo glorioso y bueno como para sumar a mi currículum espiritual. Y así todo estaría absolutamente lejos de la perfección que Dios espera de mí. Es decir, que ni tú ni yo podemos escapar a la realidad de que espiritualmente somos pordioseros, mendigos, somos pobres. Desde allí, lo cual es alcanzable, podemos comenzar a caminar en conocer más a Dios. Los bienaventurados, los pobres en espíritu, es decir, los humildes, los que reconocen que son pecadores y buscan el perdón de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado, por cuanto están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todo el mundo
peca. No hay ninguno de nosotros aquí, ni tú ni yo, que puede decir, yo no peco, yo no hago mal a nadie, yo no esto. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has mirado con envidia? ¿Alguna vez has celado? ¿Alguna vez hemos ocultado algo? Entonces hemos pecado. Y porque hemos pecado, estamos destituidos de estar cerca de Dios. Cada uno de nosotros, en mayor o menor grado, somos pecadores. Ahora, los pobres en espíritus son aquellos, los pobres en espíritu que son bienaventurados, son aquellos que reconocen que son pecadores y están dispuestos a confesar su pecado, humildemente ir a Dios y reconocer que están errados, buscar el perdón de Dios, buscar el perdón de las personas que hemos ofendido. Esos pobres en espíritu son bienaventurados. ¿Cuál es lo opuesto? La autosuficiencia, la independencia. Cuando pensamos que podemos encontrar alegría en nosotros mismos, haciendo las cosas a nuestra manera. En ese entonces nos perdemos lo mejor del reino de Dios. ¿Qué nos enseña esta sociedad? ¿Qué te enseña la sociedad? Que debe ser independiente, que tiene que ser indispensable, súper eficiente. Hay una voz dentro nuestro que dice, mostrale que vos podés, demostrale que con vos no se juega, que vos vas a poder lograrlo, que inclusive en la comunidad evangélica se ha infiltrado todo este evangelio de la prosperidad y de la proclamación y de decretar y de decir, y había una iglesia en Estados Unidos muy famosa que decía, descubre el campeón que hay en ti, era el eslogan de la iglesia, súper conocido. Pues eso es lo que el mundo vende. Sé la mejor versión de ti mismo. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Saben? Eso no es bíblico, eso no tiene ninguna base bíblica. Es una frase motivacional que alguien inventó por ahí, suena lindo. Como la gran mayoría no lee la Biblia, entonces cree que la Biblia dice eso. Eso es lo que el mundo te dice. Mejórate a ti mismo. Cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Eso es lo que escuchamos en las películas. Eso es lo que nos venden en la televisión. Eso promocionan por todos lados. Vos te podés ir automejorando. No haces porque no querés. No lográs porque no te propones. Si yo me propongo, yo hago, yo voy, yo dejo, yo lo que sea. Eso es lo que el mundo hoy nos ofrece como plato de comida. El problema con eso, de no necesitar la ayuda de nadie y de que yo lo puedo hacer todo por mí mismo, el problema detrás de eso es el orgullo. El orgullo en el corazón es lo que nos impide venir a Cristo, eso es lo que nos impide crecer espiritualmente y es lo que nos impide madurar espiritualmente. Somos orgullosos. Cuando yo sienta voy a hacer, cuando yo quiera voy a hacer. Nadie me va a obligar a nada. Yo si quiero, puedo. Eso es una mentira. Ni podemos, ni aunque quisiéramos no podemos. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, y da gracia a los humildes. Y 1 Pedro 5, capítulo 5, versículos 5 y 6, solo tomaré una frase, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Para poder caminar en pobreza de espíritu, el hombre debe reconocer que Dios
es Dios y que nosotros somos pecadores y no podemos alcanzar las demandas de Dios bajo ninguna acción. ¿Saben? La gente cree que porque viene a la iglesia ya se convierte en buena gente, o porque ayuda a alguien se convierte en buena gente. Las personas creen que porque quizás un mes, una semana, un año se han portado bien según los parámetros de su propio corazón, soy un buen tipo, yo soy una buena mujer. Pues déjame decirte que el problema es que así es como te ves tú, pero el problema es como Dios me ve a mí, porque Dios tiene otros ojos, Dios tiene otros parámetros para medir las cosas. Un niño de 4 años, 3, 4 años con mi hijo puede venir y decirme: papi, mirá, dibujé una casa, y le vamos a aplaudir y felicitar. Pero no puedo ir con ese dibujo a mostrarle a un profesor de arquitectura y decirle: dibujé una casa, quiero que me construya esto. Porque el profesor de arquitectura tiene otros parámetros, tiene otras normas para que se deben cumplir, para que ese dibujo aplique como un plano y él me lo pueda sellar. Y nosotros vamos a Dios con nuestros propios argumentos y nuestra propia currículum eclesiástico y con nuestra propia historia y decimos: Dios, mira, no soy tan malo después de todo. Bastante me estoy esforzando, bastante me estoy poniendo onda para, por lo menos me voy a la iglesia. Y queremos que Dios nos certifique bendición, paz, a vida eterna y abundancia, cuando lo que le hemos llevado es un mapita de una casa dibujada por un niño de 3 años. Dios no certifica eso. Dios no funciona de esa manera. A Dios no se le puede engañar con nuestros argumentos, porque como Dios le dijo al profeta Samuel, eso sigue vigente hasta hoy. Tú te fijas en lo exterior, miras lo que los hombres miran, pero yo miro el corazón. Y Jesús, en este sermón de la montaña, le empieza a hablar a esa multitud que le estaban siguiendo, que estaban deslumbrados por los milagros y la liberación, y le dice: le voy a enseñar el carácter del reino de Dios. Voy a trabajar sobre el corazón de ustedes. Es decir, que la soberbia, la exaltación de sí mismo, se opone a la voluntad de Dios. En los tiempos de Jesús, muchos judíos no creyeron en Jesús porque ellos confiaban de que ellos eran hijos de Abraham y iban a ser salvos por ser hijos de Abraham. Se murieron perdidos. En los tiempos de los apóstoles, eso podemos encontrar en 1 Corintios 1:21, los filósofos griegos confiaban en su propia sabiduría. Ellos no quisieron tomar lo que Pablo les hablaba. Por ejemplo, cuando estaban en Atenas, en el Areópago, se burlaban de las enseñanzas porque ellos eran muy sabios. Hoy en día los hombres, los humanistas, destronan a Dios, exaltan al hombre. ¿Cuántas veces han dicho que creer en Dios es un insulto a la inteligencia? Eso es para los pobres de mente, es para los ignorantes de creer en Dios. Aún los profesores de las universidades consideran que un hombre o una mujer que se va a capacitar en la inteligencia, en el entendimiento de un área, no puede creer en Dios. Y ni hablar de las universidades públicas, atestadas de paganismo, de mentira, de brujería, en donde lo que primero le confrontan a un estudiante es sacarle el chip de que Dios existe y ponerle, eso es un invento para tener contento a la gente. Hay películas muy interesantes que las aconsejo que miren. Dios no está muerto, ¿la han visto seguro? Dios no está muerto 1, 2 y 3, porque hay varias, donde justamente se da esta confrontación. El mundo considera que es una insensatez creer en Dios.
como Faraón le dijo a Moisés: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová. En Éxodo 5:2 le reclama Faraón a Moisés. El mundo en el que vivimos hoy, en el que nuestros hijos se van a criar, donde van a estudiar, es un mundo que dice: Dios no existe. Es más, Dios no existe. Hemos venido del mono, dirían algunos. Darwin, hace unos cuantos años, un biólogo y estudioso, no sé qué, formuló una teoría de que el hombre descendía de la evolución y después de algunos primates y una que otra cosa. Una teoría que nunca se pudo probar. Al contrario, al final de su vida Darwin desistió de su teoría y dijo: tiene que existir Dios por todas las cosas y la evidencia que hemos visto. Los hombres de hoy en día son soberbios. Eso está en Romanos capítulo 1. Pablo describe la condición de los hombres de hoy. En el versículo 30 habla de que los hombres son soberbios, niegan la existencia de Dios, adoran a las criaturas, tienen un concepto mayor de sí mismo, no reconocen sus faltas. Esa es la condición del hombre hoy. Aún dentro de la iglesia, hombres y mujeres soberbios, religiosos, llenos de errores doctrinales que no admiten sus errores. Aún hombres y mujeres que siguen: no, porque yo sigo la religión de mis padres, y no son capaces de admitir que la religión de sus padres le ha llevado a la destrucción, a la inmoralidad, al paganismo. No, porque es la religión de mi abuelita. Y no quieren reconocer de que Dios los está llamando. Orgullosos, soberbios, altivos. Son capaces de oponerse a Dios con tal de no traicionar a la religión de sus padres. Esos son los hombres de hoy en día. Las mujeres de hoy en día. Prefieren entrar en enemistad con Dios, el creador de los cielos y de la tierra, con tal de no enemistarse con alguien aquí. ¡Qué incoherente! ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no entendemos que Dios, así como es absolutamente amoroso, absolutamente misericordioso, Él es absolutamente juez, Él es absolutamente justicia. Y en la misma vara y dimensión de amor y misericordia con la que hoy me trata, un día voy a estar delante de Él, y esa misma vara no va a ser de amor ni de misericordia, sino va a ser de justicia, de juicio. Y a menos que Cristo haya sido formado en mí, yo no podré pasar esa exigencia. ¿Prefieres tú acomodarte al mundo en el que vives hoy y presentarte un día delante del juez y decirle: no, y lo que pasa es que yo no viví bajo las bienaventuranzas, no caminé la verdad, no hice caso a tu mandamiento, porque a mí me daba vergüenza, porque no quería fallarle a mi mamá, porque mi papá no sé qué, porque a mí me gustaba tal cosa? ¿Acaso preferimos hacer eso? Porque no tenemos idea que el mismo Dios que nos salva hoy nos va a juzgar mañana. Y eso es una verdad innegable. Ninguno tiene el día de mañana comprado. Hoy te puedes morir a la noche. Puedes salir de acá y te vas. Y puede pasarte cualquier cosa. ¿Por qué entonces nosotros jugamos con nuestra eternidad? Porque en el lapso de vida es el tiempo de misericordia y de gracia que Dios nos da para que despojémonos de nuestra soberbia y nuestro orgullo y nos humillemos y digamos: Dios, sálvame, porque yo soy pordiosero de espíritu, no tengo nada para poder salvarme a mí mismo. Pero si acuestas tu cabeza en la almohada, tienes la plena seguridad que te levantarás delante del juez, porque de aquí de la tierra nos vamos al juez. El Dios que es salvación, amor, misericordia y bondad
allá arriba es un juez justo. No es un juez malo, es un juez justo que da a cada uno según lo que merece. Y todos nosotros merecemos la muerte eterna, el infierno. Pero hay uno que merece el cielo. Ese fue Jesús. Por eso dice Pablo en Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la justicia de Cristo, creer en la justicia de Cristo a mí me hace estar en paz con Dios. Creer que Jesús murió por tus pecados en la cruz, creer de que la vida justa de Jesús se te añade a ti y la vida injusta tuya se le añade a Cristo, esa verdad te hace vivir en paz con Dios. Y el día que nos presentamos delante de Dios, no tenemos nosotros buenas obras para esgrimir o para presentar, sino que tenemos a Cristo como nuestro único pase. Y podemos decir: yo no tengo nada, pero Cristo me compró con su sangre. Eso es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera buena noticia. Tú y yo somos pobres espirituales, no tenemos nada. Pero si tenemos a Cristo, tenemos absolutamente todas las cosas. La única esperanza que hay para el hombre, según Lucas 5:31, dice: respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La única esperanza es que reconozcamos nuestra pobreza de espíritu, que estamos enfermos y que urgentemente necesitamos el perdón de Dios. Dios resiste al orgullo, al soberbio, al altivo. Cada vez que tú y yo nos paramos en una posición orgullosa, altiva, enojona, para decirlo en misionero, cada vez que nos paramos en esa posición pichada, porque la pichadura es orgullo, ¿saben? Detrás de la pichadura está el orgullo. Detrás del emburrado, el emburro que nosotros conocemos acá, muy bien, eso es orgullo, disfrazado de emburro, pero es orgullo. Así que si vos y yo somos medio emburrados, medio pichados, que nos dicen algo, ¿ya? Eso es orgullo disfrazado. Y dice el proverbio que antes de la caída está la altivez de espíritu y antes del quebrantamiento la soberbia. Y Dios a los orgullosos y a los soberbios los resiste. ¿Qué significa eso? Se opone, se les opone. Imagínate tú y yo yendo por la vida y que Dios se nos oponga. ¿Cómo nos puede ir bien? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos dormir y tener paz? ¿Cómo podremos nosotros vivir en felicidad si tenemos al Dios del cielo oponiéndosenos, perturbándonos, haciéndonos a un costado? ¿Creen que nos pueden ir bien en nuestras decisiones, en nuestros negocios, en nuestra forma de caminar? ¿Creen que nos puede ir bien con Dios oponiéndoseme? Como en una pulseada. Yo intentando ir por la vida ganando la pulseada, pero mi contrincante es Dios. ¿Tengo chances acaso de ganar? ¿Tengo chances de ser verdaderamente un hombre feliz, exitoso según los parámetros de Dios, no según el parámetro del mundo? El mundo te vende que el éxito es que dinero, popularidad, fama. Eso no es éxito. Eso te termina destruyendo a la larga. Ser pobres de espíritu significa que somos conscientes de nuestra deficiencia espiritual. Es decir, cuando damos lo mejor de nuestro amor a Dios y cuando damos lo mejor de nuestra obediencia a Dios, nos quedamos cortos.
No, porque este mes yo vine a todos los días de oración. Porque este mes yo ayuné tantos días. Porque este mes yo leí la Biblia tantas veces. ¡Wow! ¿Cómo estoy? Te quedaste corto. Según el parámetro del Padre, nos falta mucho. Entonces, antes de que nos castiguemos y nos flagelemos y nos disciplinemos, tenemos que parar todo lo que estamos haciendo en la vida y reconocer y decir: Señor, solo no puedo. Si tú no me ayudas a caminar en una pobreza de espíritu genuina y permanente, no voy a poder. Imposible para mí. Por supuesto que este mensaje es uno que ofende, ¿no? Uno que lastima el ego, nos incomoda. Incomoda darnos cuenta que no tenemos ningún bien para ofrecer a Dios, que no hay nada que podamos nosotros traer y que compre el favor de Dios. Lo que el Evangelio viene a mostrar es que hay una gran mentira. ¿Saben cuál es la gran mentira? Que en el fondo somos buenas personas. Déjame decirte, en el fondo tú y yo somos malas personas. Si se quitasen las restricciones, como hablábamos, creo que compartía el otro día, el domingo pasado, Salmos 2 habla de quitemos las restricciones, quitemos las riendas. El mundo hoy en día quiere hacer eso. Si se quitasen las restricciones de la ley de Dios sobre los hombres y sobre nuestras vidas, iríamos corriendo hacia el pecado más perverso en nuestro corazón. El mundo ha estado quitando las restricciones de Dios, porque saben, los mandamientos de Dios no tienen que ver con prohibirnos cosas, tienen que ver con cuidarnos. Cuando Dios nos dice no mientas, no nos está queriendo hacer hombres infelices, lo que está queriendo es que nos vaya bien, que no lastimemos a los demás, que no seamos tramposos. Y el mundo ha estado quitándose los ligamentos y las ataduras de las verdades de Dios. Quieren destruir la visión judeocristiana del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Está bien divorciarse, está bien las relaciones prematrimoniales, está bien probar, está bien casarse 1, 2, 3, 4 veces, está bien abortar, está bien matar, está bien hacer lo que tu corazón quiera hacer. Eso es un mensaje muy peligroso. Sé todo lo que quieras hacer, porque en el fondo del corazón del hombre hay maldad y hay perversión. Cuando el hombre es liberado, es soltado de esas amarras, de esas restricciones morales, la inclinación natural del hombre es hacia el pecado. ¿Por qué el gobierno tiene que invertir tanto en poner policía, restricciones y ordenanzas y leyes y más y más? Porque el hombre no quiere hacer lo bueno, quiere hacer lo malo. ¿Qué te cuesta más? ¿Ponerte el casco para andar en la moto o andar sin casco? ¿Verdad que cuesta ponerse el casco? Lo primero que nos sale es desobedecer la ley en cualquiera de sus aspectos. Eso es lo natural en el hombre. El hombre es malo, es perverso, no solo es malo, es perverso. Si Dios sacase las restricciones de nuestras vidas, horrendas cosas haríamos nosotros. Por eso un hombre o una mujer que conoció el favor de Dios y cae de la gracia, se vuelve una persona horrible y hace peores cosas que un impío. Porque Dios saca las restricciones, le hace libre de las ataduras de amor con las que le tenía y le deja ir detrás de los deseos de su propio corazón. Si Dios en su misericordia no nos contuviese, oh, nuestro corazón qué perverso es. Muchas veces orando, viendo y
Y viendo mi propio corazón, decía: Dios, qué perverso es mi corazón, qué malo es, qué malo es. Esa es la verdad. Ahora no tenemos nada para dar, pero recibimos el don gratis de la justicia de Jesús dada a nosotros. Jesús puso la postura del corazón como algo central en la vida cristiana. No hay nada bueno aparte de la gracia de Dios, aparte de a pesar de nuestras buenas obras, reconocemos que hay más. El éxito es en base a lo que Dios piensa de nosotros. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versos 12, 13 y 14, dice: ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ser pobres en espíritu incluye vernos realmente como somos, saber que nuestras habilidades y nuestras capacidades son incapaces de producir algo espiritualmente bueno y perdurable. No porque pueda ser que uno diga: yo hace 2, 3, 5, 10 años que estoy en la iglesia, que soy salvo, yo ya pasé eso, yo ya pasé lo que vos pasaste, ya superé. Una persona que habla así, una persona orgullosa. No, yo ya. No. Pablo decía: me olvido de todo lo que queda atrás. Reconozco un día más. Cada día reconozco que soy pobre en espíritu. Todo lo que hayamos hecho para Dios, en la obra, en la vida, está muy bien. Está bien lo que podamos hacer, ayudar a otros, bendecir, ministerio, servicio, todo eso está buenísimo. Pero Jesús dijo en Juan 15:5: separado de mí, nada pueden hacer. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener 50 años de iglesia, pero si estamos separados de Él, no tenemos nada. Por eso se vuelve una cuestión religiosa, monótona, apagada, pobre, una cuestión que no tiene sabor, nuestra vida cristiana muchas veces. Porque nos quedamos con la cáscara, pero lo de adentro no hay nada. Por eso el consejo de Juan a la iglesia en Apocalipsis le dice: mira, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve de donde has caído. Arrepiéntete, haz la primera obra. Porque la primera obra, el tiempo cuando tú has acercado tu corazón por primera vez a Dios, te dabas cuenta que no éramos nada sin Él, que no teníamos nada. Y entonces llorábamos delante de su presencia y decíamos: Señor, ayúdame. Pero pasó el tiempo y nos creemos de que ya sabemos algo, que ya tenemos alguna experiencia, que podemos aconsejar a otros y que ya la tenemos clara en algunos aspectos. Y ahí corremos el riesgo de quedarnos con el manto religioso y perder la esencia. Hasta el último día de tu vida y de mi vida, sea que seamos hombres y mujeres que tengan mucho tiempo de servicio a Dios o poco, sea que Dios te use para, no sé, resucitar muertos, calmar tempestades, sanar enfermos, seguimos siendo pobres en espíritu. Seguimos no teniendo nada para darle a Él. Seguimos, nuestra condición sigue siendo la misma que al principio. Si me separo de Él, no tengo nada. No tenemos que comparar el crecimiento, la popularidad, el entusiasmo como si fuera el éxito de la vida. Tenemos que buscar el éxito que Dios busca. ¿Saben cuál es el éxito que Dios busca? Que tú y yo nos parezcamos a Jesús.
Hay algunos ejemplos, no los voy a leer, pero uno que siempre me gusta es María, la mujer pecadora que regó, eso está en Lucas 7:36, regó con lágrimas los pies de Jesús y dice, y enjugaba con sus cabellos, secaba los pies de Jesús. Esa era verdaderamente una mujer pobre en espíritu. ¿Por qué es tan bueno verme como pobre en espíritu? Pues por una simple razón, porque es la verdad. Porque esa es nuestra realidad. Es el piso en el que toda la humanidad está igualada. Es decir, Jesús no dijo esta bienaventuranza para un grupo selecto de cristianos súper capos y súper genios que son muy humildes de corazón. No. Jesús lo que está haciendo es invitando al hombre y a la mujer que le oye, es decir, tú eres pobre en espíritu, pero si puedes reconocerlo, serás bienaventurado. Serás un hombre que Dios apruebe. Serás una mujer feliz porque Dios te ha aprobado. En la NTV, esa misma bienaventuranza del capítulo 5, versículo 3 de Mateo dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Hay un engaño en vivir lejos de esta realidad y creer que tenemos alguna cosa nuestra, algo bien de nosotros mismos. La realidad es pobreza. La mentira, la falacia es que nosotros tenemos cosas. Pablo decía, Dios le decía a Pablo en 2 Corintios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso está en 2 Corintios 12:9. Es decir, que en reconocer que caminamos en pobreza de espíritu, en reconocer que somos absolutamente necesitados de Dios, es donde la fuerza de Dios se perfecciona y nos ayuda a vencer. La bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, y hay una recompensa. Para cada bienaventuranza hay una recompensa. Dice: porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son tan pobres en espíritu, que se dan cuenta que son mendigos espirituales, que pueden caminar y reconocer su pobreza delante de Dios, tienen una recompensa. Reciben el reino de los cielos. Mientras nosotros tengamos la ilusión de alcanzar algo en la eternidad por nuestras propias fuerzas, de agradar a Dios por nuestras buenas acciones, no habremos de alcanzar nada. Pero el día que yo verdaderamente delante de Dios me presento y reconozco y digo: Dios, si tú no me das, no tengo nada. Si tú no me salvas, no puedo ser salvado. Si tú no me limpias, no puedo ser limpiado. Si tú no me das esa paz sobrenatural, no puedo tenerla. Entonces el día en donde eso comienza a estar disponible para nosotros. Un teólogo llamado Carson dice: el reino de los cielos no se le da en base a la raza, a los méritos ganados, al sello militar, a la destreza, a la riqueza. Es dado a los pobres, a los publicanos despreciados, a las prostitutas, a aquellos que son tan pobres que saben que no pueden ofrecer nada y no intentan ganarse nada. Ellos claman misericordia y solo ellos son escuchados. Y el mismo Charles Spurgeon decía: los pobres en espíritu son levantados del muladar, son puestos no entre sirvientes contratados en el campo, sino entre príncipes en el reino. Las palabras pobres en espíritu suenan como si describieran a los dueños de nada, sin embargo describen a los herederos de todas las cosas. Pobreza feliz. Los millonarios se hunden en la insignificancia, el tesoro de las damas se evapora en humo, mientras que los pobres en espíritu permanecen en un reino impecable, ilimitado e infinito, el cual los deja bendecido en estima delante de aquel que es Dios sobre todo.
La pobreza de espíritu está primero porque coloca en perspectiva todas las demás bienaventuranzas. Ninguna de las bienaventuranzas puede ser completado por nosotros mismos. Nadie puede llorar como es la bienaventuranza número 2 si no es pobre en espíritu. Nadie es débil hacia otros hasta que no tiene una perspectiva humilde de sí mismo. Si yo no entiendo de que soy verdaderamente un pordiosero espiritual, entonces no puedo caminar en llanto, en humildad, en mansedumbre, en hambre y en sed de justicia, en limpieza de corazón, en ser un pacificador. Por eso aparece: bienaventurados los pobres en espíritu, en primer lugar. Dice: de ellos es el reino ahora y el reino en su plenitud, cuando Cristo venga y establezca su reino en la tierra. Es decir, que aquellos que aprendemos a caminar día a día en pobreza de espíritu, yendo a Dios y reconociendo nuestra condición, hemos de heredar en este tiempo las riquezas del reino de Dios, pero en el tiempo venidero hemos de heredar el reino de Jesús. Por eso dice Pablo: y reinaremos juntamente con Él. Efesios capítulo 3, verso 16 dice, Efesios 3, 16: para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, con mayúscula. ¿Qué significa acaso que la riqueza, el poder y la belleza y la gloria de Dios toquen nuestro espíritu? Es decir, que si nosotros negamos nuestra autosuficiencia, negamos nuestro orgullo, nuestra habilidad de hacer nosotros las cosas a nuestra manera, y decidimos caminar en la pobreza de espíritu, le estamos diciendo que sí a la riqueza de la gloria y del poder de Dios. Un hombre o una mujer que se humilla, que reconoce su condición, puede tomar de la riqueza de la gloria de Dios para su vida interior. Termino diciendo esto, que la pobreza de espíritu, vuelvo a aclarar, no la económica, la del corazón, es la entrada al reino de los cielos. Los ciudadanos del reino tendrán esta característica por siempre. Los que hereden el reino de los cielos serán hombres y mujeres pobres del espíritu. Y tú y yo tenemos la posibilidad, la capacidad de iniciar, de comenzar ese camino ahora y continuarlo en la eternidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! Somos llamados cada día a caminar en un estilo de vida de una pobreza espiritual, donde yo debo reconocer que lo que tengo es por gracia de Dios, y si algo quiero en mí esgrimir o levantar como propio, como autosuficiente, tengo que saber que nada me pertenece. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Por eso es que damos a Él toda la gloria, toda la alabanza. ¿Qué tenemos nosotros que no se nos haya dado? ¿De qué podemos gloriarnos que no hayamos recibido? Muchas veces estamos como esos niños: mirá la bicicleta que tengo, y andan haciendo alarde frente a sus amigos, sin darse cuenta que no tienen nada. Lo que tienen es porque papá y mamá se lo han dado. Y nosotros muchas veces caminando en nuestra vida cristiana, porque mirá, porque y no
tenemos nada, si algo tenemos, se lo debemos a Él, recibimos de Él. Pero cuanto mayor sea nuestro caminar en este estilo de vida, mayor gracia recibiremos, mayor capacidad recibiremos, mayor unción despertará Dios en nosotros, mayores cosas podrá hacer. Porque si hay algo que Dios no tolera, es que el hombre toque su gloria. Lo que a Él le corresponde recibir gloria debe ser para Él. Entonces muchas veces el orgullo, la soberbia, la falta de bajarse del caballo y no querer tomar los consejos de Dios, hacen que Dios se nos oponga, que Dios camine en oposición a nosotros. Y Dios nos detiene. Y aún Dios permite cosas en nosotros que nos vayan mal para enseñarnos de que Él es Dios soberano. Por eso la puerta de entrada al reino es la pobreza de espíritu. Caminar en esta forma de vida, andar, levantarnos cada mañana y decir: Señor, si hoy puedo respirar, es porque me diste aire para respirar. Si hoy mis pulmones funcionan, si hoy mi corazón late, es porque tú me diste un día más para vivir. Quiero vivirlo para ti. Y no esperar al día de mañana, cuando algún día voy a hacer caso a la palabra de Dios, algún día me voy a bautizar, algún día voy a creer, algún día me voy a comprometer, algún día voy a hacer lo que la Biblia dice. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Mañana, no sé. Hoy es el día de la invitación y de la visitación de Dios a nuestros corazones, para que caminemos en pobreza de espíritu. Amén. ¿Te animas a ponerte de pie? Si puedes venir aquí al frente y orar y decir: Señor, quiero caminar en ese estilo de vida. Y si hay alguien que quiera decir: Señor, yo quiero rendirme a tus pies, quiero reconocer que si no te tengo a ti, no tengo nada. Si podemos cada día despertarnos a esta realidad, vivir esta realidad, entonces habremos de recibir mayor gloria, mayor gracia. Vénganse más adelante para que las personas que están atrás puedan pasar también. Jesús, esta es la realidad donde nos paramos cada uno. Esta es la verdad donde estamos parados. Señor, la pobreza de nuestro corazón, pobreza de espíritu. La realidad, Señor, es que nada tenemos. La realidad es que nada somos. La realidad es que nada podemos. La realidad, Señor, es que si tú no nos ayudas, nada podremos hacer nosotros. Por eso, Señor, afligimos nuestros corazones, afligimos nuestra alma y decimos: Señor, sálvanos en este tiempo, socórrenos en este tiempo, ayúdanos en este tiempo. Que tu Espíritu, Señor, en nosotros haga esa tarea imposible de hacer para el hombre. Que tu Espíritu en nosotros haga esa tarea, Señor, que yo no puedo hacer. Deja a un lado el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia. Deja a un lado, Señor, mis capacidades personales. Pongo a un costado toda esa mentira que el mundo me ha hecho creer, de que
porque yo puedo hacerlo solo. Cuando la verdad de tu palabra es, Señor, que separado de ti nada puedo. Separado de ti nada tengo. Separado de ti, Señor, nada soy. Pero haz volver mi corazón hacia ti. Haz volver nuestros corazones hacia la verdad de que tú eres merecedor de todo. Haz volver nuestros corazones hacia la realidad de que tú eres perfecto y eres santo. Y Señor, y a nosotros estamos años luz de alcanzar lo que tú eres. Pero a través de Cristo podemos, Señor, comenzar a caminar en un camino de pobreza de espíritu, en un camino de un corazón rendido, un corazón humillado, un carácter, Señor, doblegado a ti, Señor. Jesús, clamo a ti, Señor. Clamo a ti, Señor. Clamo a ti, Señor. Clamo a ti, Señor. Mi alma llora, Señor, al reconocer lo que en verdad somos. Señor, mi corazón llora al reconocer lo que soy. Si tú no nos das, no tenemos nada. Verdaderos pordioseros de espíritu, hombres y mujeres que creemos, Señor, tener algo, pero en la realidad de tu reino, nada. Pero Señor, tú no nos dejas. Señor, para aquellos que pueden reconocer esta pobreza en sus corazones, Señor, el reino de los cielos les pertenece. El reino de los cielos, las riquezas de la eternidad les pertenecen ahora y mucho más después. Para aquellos que podemos reconocer, Señor, que todo depende de ti, entonces el reino es nuestro. La paz del reino es nuestra. Las riquezas del reino de Dios son nuestras. El poder de Dios es nuestro. La riqueza, la sabiduría, la gloria, Señor, es nuestra. Aquellos que podemos caminar en esta verdad. Señor, clamo que nuestro corazón sea quebrantado bajo esta luz, bajo esta realidad, la realidad de tu palabra. Que nuestro corazón sea quebrantado. Que nuestra vida, Señor, sea quebrantada.